Cuando sientas que ya no puedes más, este mensaje de fe es para ti. Vivimos en un mundo donde las cargas parecen multiplicarse cada día. El trabajo, las responsabilidades familiares, las preocupaciones económicas, los problemas de salud y las decepciones personales pueden llegar a un punto en el que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Es en esos momentos de debilidad, cuando el corazón se llena de cansancio y la mente se nubla de dudas, que surge la pregunta, ¿vale la pena continuar? La Biblia reconoce esta realidad humana. El profeta Isaías escribió: Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40 horas y 29 minutos. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Aunque nuestras fuerzas se agoten, existe una fuente inagotable de poder y esperanza, Dios mismo. Cuando sentimos que ya no podemos más, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra fragilidad. No se trata de negar el dolor ni de aparentar fortaleza, sino de aceptar que somos seres humanos limitados. Y en esa aceptación, abrir el corazón para recibir la ayuda divina. Un consejo práctico para reflexionar es detenerse un momento en medio del caos y respirar profundamente, recordando que cada inhalación es un regalo de vida. En ese instante, podemos repetir en silencio: Señor, dame fuerzas para este día. Esa oración sencilla puede convertirse en un ancla para el alma. Sin embargo, reconocer nuestra debilidad es solo el inicio. El verdadero cambio comienza cuando comprendemos que el cansancio no es el final del camino, sino la oportunidad para descubrir una fortaleza mayor que la nuestra. Y es aquí donde se abre la puerta a la siguiente reflexión: ¿cómo podemos transformar el dolor en esperanza? Del cansancio al propósito, descubrir la esperanza en medio de la prueba. Cuando el cansancio nos invade, la primera reacción suele ser buscar una salida rápida, dormir más horas, distraernos con algo pasajero o incluso aislarnos de los demás. Pero la verdadera raíz del agotamiento no siempre está en el cuerpo, sino en el alma. El alma cansada es aquella que ha perdido de vista el propósito, que se siente atrapada en un túnel sin salida. El salmista expresó con sinceridad: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42 horas y 11 minutos. Este versículo nos muestra que incluso los hombres de fe atravesaron momentos de abatimiento. No es un pecado sentirse débil, lo importante es hacia dónde dirigimos nuestra mirada en esos instantes. Un consejo práctico es aprender a identificar qué es lo que realmente nos está agotando. A veces no es el trabajo en sí, sino la falta de sentido en lo que hacemos. Otras veces no es la carga diaria, sino la herida emocional que llevamos dentro. Hacer un alto y preguntarnos: ¿qué me está robando la paz?, puede ser el inicio de una sanidad interior. La esperanza comienza a nacer cuando entendemos que el cansancio no es una señal de derrota, sino una invitación a descansar en Dios. Jesús mismo lo dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este descanso no es simplemente físico, sino espiritual. Es la certeza de que no caminamos solos, de que hay un propósito mayor sosteniéndonos. Al reflexionar en esto, descubrimos que el dolor y el cansancio pueden convertirse en maestros. Nos enseñan a depender menos de nuestras fuerzas y más de la gracia divina. Nos recuerdan que la vida no se trata de resistir por orgullo, sino de avanzar con humildad, confiando en que Dios tiene un plan incluso en medio de la tormenta. Y aquí surge una pregunta clave que nos llevará a la siguiente página. Si Dios tiene un propósito en medio de nuestro cansancio, ¿cómo podemos aprender a reconocerlo y abrazarlo en lugar de resistirlo? Abrazar el propósito de Dios en medio de la debilidad. Cuando sentimos que ya no podemos más, es común pensar que nuestra vida ha perdido sentido. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que incluso en los momentos de mayor fragilidad, Él sigue obrando en nosotros. El apóstol Pablo escribió: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Este pasaje nos revela una verdad profunda: la debilidad no es un obstáculo para Dios, sino el escenario perfecto para que su poder se manifieste. Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar en Él, descubrimos que el propósito de nuestra vida no depende de lo que podemos lograr, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Un consejo práctico para abrazar este propósito es cambiar la pregunta que solemos hacernos. En lugar de decir: ¿por qué me pasa esto a mí?, podemos preguntarnos: Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de esta situación? Este cambio de perspectiva abre la puerta a la esperanza, porque nos recuerda que nada de lo que vivimos es en vano. El profeta Jeremías transmitió un mensaje de consuelo al pueblo de Israel en medio de su dolor,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Este versículo nos asegura que, aunque no entendamos el presente, Dios ya tiene preparado un futuro lleno de propósito y esperanza. Reflexionar en esto nos invita a soltar el control. Muchas veces el cansancio proviene de querer resolverlo todo por nuestra cuenta, de cargar con responsabilidades que no nos corresponden. Pero cuando entregamos nuestras cargas a Dios, encontramos descanso y dirección. Aquí surge una enseñanza clave. Abrazar el propósito de Dios no significa que todo será fácil, sino que nunca estaremos solos en el camino. Y esta certeza nos conduce a la siguiente reflexión. Si Dios camina con nosotros en medio de la prueba, ¿cómo podemos aprender a confiar plenamente en su fidelidad, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo todo? Confiar en la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Confiar en Dios no siempre es sencillo. Cuando todo marcha bien, resulta natural decir que creemos en su fidelidad. Pero la verdadera fe se prueba cuando las circunstancias parecen contradecir lo que creemos. Es en medio de la enfermedad, de la pérdida, de la soledad o de la incertidumbre cuando la confianza se convierte en un acto de valentía. El libro de Lamentaciones, escrito en un tiempo de profunda angustia para el pueblo de Israel, nos regala una de las declaraciones más poderosas sobre la fidelidad divina. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Este pasaje nos recuerda que, aunque todo alrededor se derrumbe, la fidelidad de Dios permanece inmutable. Un consejo práctico para cultivar esta confianza es llevar un registro de las veces que Dios nos ha sostenido en el pasado. Muchas veces olvidamos cómo Él nos ayudó en momentos difíciles, y al recordar esas experiencias, nuestra fe se fortalece. Escribir en un cuaderno o simplemente meditar en los recuerdos de su provisión nos ayuda a reconocer que, si Dios fue fiel ayer, también lo será hoy y mañana. La confianza también se alimenta de la oración constante. No se trata de oraciones elaboradas, sino de una comunicación sincera con Dios. Decirle: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú tienes el control, es un acto de entrega que abre la puerta a la paz. El apóstol Pablo lo expresó así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7. Confiar en la fidelidad de Dios no significa que no habrá lágrimas ni dolor, sino que en medio de ellos podemos experimentar una paz que el mundo no puede dar. Esa paz es la que nos sostiene cuando sentimos que ya no podemos más. Y aquí surge la siguiente reflexión que nos llevará a la próxima página. Si la fidelidad de Dios nos sostiene, ¿cómo podemos aprender a transformar nuestro dolor en un testimonio que inspire y fortalezca a otros? Transformar el dolor en un testimonio de fe. El dolor, aunque difícil de aceptar, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para dar testimonio de la fidelidad de Dios. Muchas veces pensamos que nuestro sufrimiento nos debilita, pero en realidad puede ser el canal por el cual otros encuentren esperanza. Cuando compartimos cómo Dios nos sostuvo en medio de la tormenta, nuestro dolor se convierte en un mensaje vivo de fe. El apóstol Pablo lo expresó con claridad: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 3-4. Este pasaje nos enseña que el consuelo que recibimos no es solo para nosotros, sino para ser compartido con quienes atraviesan pruebas similares. Un consejo práctico es no tener miedo de hablar de nuestras heridas. Muchas veces creemos que mostrar vulnerabilidad es signo de debilidad, pero en realidad es una muestra de autenticidad. Cuando alguien escucha que también hemos pasado por noches oscuras y que, aún así, Dios nos levantó, se siente acompañado y fortalecido. El dolor también nos enseña empatía. Nos permite comprender mejor el sufrimiento ajeno y acercarnos a los demás con un corazón más compasivo. En lugar de juzgar, aprendemos a escuchar. En lugar de dar respuestas rápidas, aprendemos a acompañar en silencio. Esa empatía es parte del testimonio que transforma vidas. Además, el testimonio no siempre se da con palabras. A veces es nuestra actitud en medio de la dificultad la que habla más fuerte que cualquier discurso. La serenidad, la esperanza y la fe que mostramos en medio de la adversidad pueden ser la luz que otros necesitan para creer que también ellos pueden salir adelante. Y aquí surge la siguiente reflexión que nos llevará a la próxima página.
Si nuestro testimonio puede impactar a otros, ¿cómo podemos aprender a mantener viva la esperanza en nuestro interior, incluso cuando las circunstancias parecen prolongarse más del esperado? Mantener viva la esperanza en procesos largos y difíciles. Una de las pruebas más duras de la vida no es enfrentar un dolor repentino, sino sostenerse en medio de un proceso prolongado. La espera, la incertidumbre y la sensación de que nada cambia pueden desgastar más que el mismo sufrimiento inicial. Es allí donde la esperanza se convierte en un recurso vital, no como un simple deseo, sino como una convicción profunda de que Dios sigue obrando aunque no lo veamos. El apóstol Pablo escribió, porque por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5:7. Esta declaración nos recuerda que la esperanza no depende de lo que nuestros ojos ven, sino de lo que nuestro corazón cree. Aunque las circunstancias parezcan estáticas, la fe nos invita a confiar en que Dios está trabajando el invisible, preparando un desenlace que aún no comprendemos. Un consejo práctico para mantener viva la esperanza es aprender a celebrar los pequeños avances. Muchas veces esperamos un gran milagro inmediato y, al no verlo, nos desanimamos. Pero Dios también se manifiesta en los detalles, en una palabra de aliento, en una puerta que se abre, en una fuerza renovada para un día más. Reconocer esos pequeños gestos divinos nos ayuda a mantener encendida la llama de la esperanza. El profeta Habacuc expresó esta actitud de confianza en medio de la espera. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Este pasaje nos enseña que la esperanza no se basa en lo que tenemos, sino en quién es nuestro Dios. Otro consejo práctico es rodearse de personas que alimenten la fe. La soledad prolongada puede apagar la esperanza, pero compartir con otros creyentes, escuchar testimonios y recibir palabras de ánimo nos recuerda que no estamos solos en la batalla. La comunidad de fe es un regalo de Dios para sostenernos en los procesos largos. Mantener viva la esperanza no significa negar la realidad, sino mirarla con los ojos de la fe. Es reconocer que, aunque el camino sea largo, Dios sigue siendo fiel y su promesa no caduca. Y aquí surge la siguiente reflexión que nos llevará a la próxima página. Si la esperanza nos sostiene en la espera, ¿cómo podemos aprender a renovar nuestras fuerzas cada día para no rendirnos en medio del camino? Renovar las fuerzas cada día para perseverar. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana es aprender a vivir un día a la vez. Muchas veces el cansancio no proviene únicamente de lo que enfrentamos hoy, sino de la carga de pensar en todo lo que vendrá mañana. Nos preocupamos por el futuro, por lo que aún no ha sucedido, y terminamos agotando nuestras fuerzas antes de tiempo. Jesús nos dio un consejo claro, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Este versículo nos recuerda que la clave para renovar nuestras fuerzas es enfocarnos en el presente, confiando en que Dios nos dará lo necesario para cada jornada. Un consejo práctico es comenzar cada día con un momento de silencio y oración. No importa si son 5 minutos o media hora, lo importante es apartar un tiempo para entregar la jornada en manos de Dios. Decir, Señor, dame fuerzas para hoy es suficiente para abrir el corazón a su provisión. El profeta Isaías también nos anima con estas palabras, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Este pasaje nos enseña que la renovación de fuerzas no depende de nuestra disciplina personal, sino de nuestra capacidad de esperar en Dios. La espera en Él es la fuente de energía espiritual que nos permite seguir adelante. Otra práctica útil es aprender a descansar. Muchas veces confundimos la perseverancia con el agotamiento, como si nunca detenernos fuera una señal de fe. Pero incluso Jesús, en su ministerio, se apartaba a lugares solitarios para orar y descansar. Renovar fuerzas implica reconocer que no somos máquinas, sino seres humanos que necesitan pausas para recuperar el cuerpo, la mente y el espíritu. Renovar las fuerzas también significa alimentarnos de la palabra de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma necesita nutrirse de las promesas divinas. Leer un pasaje bíblico cada día, meditar en él y aplicarla a nuestra vida es una manera de mantenernos firmes en medio de la tormenta. Y aquí surge la siguiente reflexión que nos llevará a la próxima página. Si aprendemos a renovar nuestras fuerzas cada día, ¿cómo podemos también cultivar una fe inquebrantable que nos sostenga aún en los momentos más oscuros? Cultivar una fe inquebrantable en medio de la oscuridad. La fe no se mide en los días soleados, sino en las noches más oscuras. Cuando todo parece derrumbarse y no hay señales visibles de esperanza,
es allí donde la fe se convierte en un faro que ilumina el camino. Una fe inquebrantable no significa que nunca dudemos, sino que, a pesar de las dudas, seguimos eligiendo confiar en Dios. El autor de Hebreos nos recuerda, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este versículo nos enseña que la fe no depende de lo que nuestros ojos perciben, sino de la confianza en las promesas de Dios, aunque todavía no se cumplan. Un consejo práctico para cultivar esta fe es anclarse en la palabra de Dios. Cuando la mente se llena de pensamientos de derrota, necesitamos contrarrestarlos con las promesas divinas. Por ejemplo, recordar, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, nos devuelve la seguridad de que Dios cuida de nosotros en todo momento. La fe también se fortalece con la práctica de la gratitud. Aun en medio de la oscuridad, siempre hay algo por lo cual dar gracias: la vida, la familia, la provisión diaria, la oportunidad de un nuevo amanecer. La gratitud abre los ojos para ver la fidelidad de Dios en medio de la tormenta y nos ayuda a mantenernos firmes. Otro consejo es rodearse de testimonios de fe. Leer historias bíblicas como la de Job, quien en medio de la pérdida declaró, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1:21, nos inspira a mantenernos firmes. También escuchar testimonios actuales de personas que superaron pruebas fortalece nuestra convicción de que Dios sigue obrando hoy. La fe inquebrantable no significa ausencia de lágrimas, sino la certeza de que esas lágrimas no son el final de la historia. Es creer que, aunque hoy caminemos en valles de sombra, Dios nos conducirá hacia la luz. Y aquí surge la siguiente reflexión que nos llevará a la próxima página. Si la fe nos sostiene en la oscuridad, ¿cómo podemos aprender a experimentar la verdadera paz interior que solo Dios puede dar, incluso en medio de la tormenta? Experimentar la paz interior en medio de la tormenta. La paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Muchas personas buscan la paz en el silencio, en el descanso, en el orden externo. Pero la paz que Dios ofrece va más allá de las circunstancias. Es una paz que habita en el corazón, aun cuando todo alrededor parece estar en caos. Jesús lo dijo con claridad: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esta promesa nos revela que la paz de Cristo no depende de lo externo, sino de una relación íntima con Él. Es una paz que no se compra ni se fabrica, sino que se recibe por fe. Un consejo práctico para experimentar esta paz es aprender a soltar lo que no podemos controlar. Muchas veces el tormento interior proviene de querer cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. Pero cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y confiamos en su soberanía, el alma encuentra descanso. El apóstol Pedro nos anima, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Esta acción de echar implica una decisión consciente de no cargar más con lo que nos pesa. Es un acto de fe que libera el corazón y abre espacio para la paz. Otro consejo es cultivar momentos de quietud. En medio de la rutina, es necesario detenerse, respirar y recordar que Dios está presente. No hace falta un lugar especial ni una hora exacta. Basta con cerrar los ojos y decir: Señor, aquí estoy. Habla a mi corazón. En esa quietud, su paz comienza a fluir. La paz interior también se fortalece cuando aprendemos a confiar en el carácter de Dios. Saber que Él es bueno, justo, fiel y misericordioso nos permite descansar, incluso cuando no entendemos sus caminos. Como dice el Salmo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Seguir adelante con fe renovada y propósito claro. Después de atravesar el valle del cansancio, de reconocer nuestra debilidad, de descubrir el propósito en medio del dolor, de aprender a confiar, a esperar, a renovar fuerzas y a experimentar paz, llegamos al momento de tomar una decisión: seguir adelante. No por impulso, no por obligación, sino por convicción. Porque hemos comprendido que, aunque la vida nos golpee, la fe nos levanta. El apóstol Pablo, al final de su vida, escribió una frase que resume el espíritu de quien ha perseverado: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Esta declaración no proviene de alguien que nunca sufrió, sino de alguien que eligió mantenerse firme en medio de cada prueba. Y esa misma decisión está hoy frente a nosotros. Seguir adelante no significa que todo estará resuelto mañana. Significa que hemos decidido caminar con propósito, con la certeza de que cada paso cuenta, de que cada día tiene sentido, y de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos.
Es elegir la fe sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre la indiferencia. Un consejo final es escribir una declaración personal de fe. Algo sencillo, pero profundo. Por ejemplo, hoy decido confiar en Dios. Aunque no entienda todo, sé que Él está conmigo. No caminaré por vista, sino por fe. No me rendiré, porque su gracia me sostiene. Leer esta declaración cada mañana puede convertirse en un acto de renovación interior. También es importante recordar que no estamos solos. Dios nos ha dado su espíritu, su palabra y su comunidad. Buscar apoyo, compartir lo que sentimos, pedir oración y ofrecer ayuda a otros nos mantiene conectados y fortalecidos. La fe no es un camino solitario, es una travesía compartida. Finalmente, volvamos al principio. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que ese no es el final. Es el momento en que Dios comienza a obrar con mayor poder. Es el instante en que su luz brilla en tu oscuridad. Es la oportunidad de volver a levantarte, no con tus fuerzas, sino con las suyas. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Este es el mensaje de fe para ti. No estás solo. No estás vencido. Estás en proceso. Y Dios está contigo.